Muy buenos días. Que la paz y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sean sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Quiero invitarte en este día a que reflexionemos juntos a través de la palabra del Señor y la oración, bajo el tema ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Para esta ocasión me gustaría invitarte a leer conmigo el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, honramos tu nombre en esta mañana, mi Dios, dándote toda la gloria y toda la honra, dándote gracias por un nuevo amanecer, gracias por un día más de vida. Rogamos en este día, Señor, tú nos ministres a través de tu palabra, esos principios bíblicos, Señor, esas directivas, esas instrucciones que vienen de ti, para vivir esa vida, Señor, que tú tienes preparada para nosotros, para llevar nuestras vidas de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Rogamos que en este día des discernimiento a tu pueblo, Señor, para entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ser guiado por el Espíritu Santo? Muchas veces los cristianos se hacen esta pregunta. Muchas personas se hacen frecuentemente la pregunta: ¿será esto una indicación de parte de Dios o no? ¿Cómo habla la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? En esta mañana es el deseo de mi corazón poder ministrarte, poder compartirte algunos principios bíblicos y hablarte de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos discernir cuándo es Dios quien está hablando en nuestras vidas. Todo esto quiero compartirlo en esta mañana. Y quiero decirte que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Desempeña un papel crucial en la vida del creyente. Desde el momento que recibes a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, guiándonos, consolándonos, ayudándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, muchas veces nos encontramos preguntándonos cómo podemos ser realmente guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. El día que hiciste confesión de fe, el día que dijiste: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que tú me perdones por cada transgresión, por cada iniquidad que yo haya cometido, sea en obras, palabras o pensamientos. Yo te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y me aceptes como tu hijo, porque yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ese día que tú haces esa profesión de fe, que tú confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que crees que Jesucristo murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia, ese día no solamente tienes acceso creado por Cristo al reino de los cielos, sino que el Espíritu Santo empieza a morar en tu interior y empieza poco a poco a guiar tu vida. Recuerden que en el libro de Juan capítulo 14 versículos del 16 al 26 Jesús nos enseña: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús dejó bien claro en su palabra y en el Nuevo Testamento que
el Espíritu Santo iba a estar con nosotros siempre, así como lo escuchas. El Espíritu Santo mora activamente en tu corazón cuando tú crees en Él. Amados, muchas personas dicen, siento una ministración, tuve un pensamiento, tuve una idea. Nada de eso. Quiero decirte que cuando tú recibes a Jesucristo, el Señor va a ministrar a tu vida y vamos a ver manifestaciones de esa ministración a través de su palabra en esta mañana. El primer principio que quiero compartirte en este día es que el Espíritu Santo nos guía siempre hacia la voluntad de Dios. Es decir, que cada vez que tienes una ministración de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, siempre está alineado con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no solo habita en el creyente, sino que también nos dirige hacia la voluntad de Dios. Él nos revela los caminos de Dios y nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con su propósito en nuestras vidas. En Juan 16:13 Jesús nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esto significa que al ser guiados por el Espíritu Santo, no solo vamos a ser guiados a través de la verdad, sino que no vamos a ser guiados ni conducidos por nuestras emociones ni deseos, sino por la verdad de Dios. Amados en el Señor, ¿quieres saber si tu vida está siendo guiada por Dios? Bueno, esas ministraciones de parte del Espíritu Santo siempre van a estar alineadas con la palabra. La palabra de Dios, las Escrituras, son la voluntad de Dios revelada. Es decir, que ahí está manifiesta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, que si tú tienes una ministración del Espíritu Santo, siempre va a estar alineada con esa voluntad que está revelada. Es decir, va a estar conforme. No va a haber discrepancias, no va a haber contradicción entre lo que sientes en tu corazón y lo que dice la palabra de Dios que debes hacer. La persona del Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Siempre vamos a ser conducidos por la palabra de Dios y este Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Cuando te dejas guiar por tus emociones o por los deseos de tu corazón, puedes errar en el camino, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón del ser humano. El corazón puede dictarte emociones y deseos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Sí, y a veces siendo cristianos puede cometer errores porque te deja guiar por tus emociones, por tus deseos, pero no le estás pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Pero cuando Dios te ministra por medio de su Espíritu Santo que debes hacer algo, tú vas a encontrar respaldo bíblico, vas a encontrar citas bíblicas que apoyan tu decisión. Segundo principio, la obediencia al Espíritu Santo nos mantiene en el camino de Dios. Amados, el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos da poder para vivir en obediencia, así como lo escuchas. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar poder para vivir en obediencia. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto implica que al someternos a la dirección del Espíritu, seremos menos propensos a caer en las tentaciones y a vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. El corazón del hombre está inclinado al mal. Hablo del hombre como especie, como ser humano. Yo quiero decirte que la humanidad, el deseo del corazón del hombre casi siempre está distante de la voluntad de Dios. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son los caminos de Dios de nuestros caminos, así son de distantes a veces nuestros deseos y nuestras emociones de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Por eso es tan importante que pidamos siempre a Dios sabiduría por medio del Espíritu Santo, así como lo escuchas. Señor, dame sabiduría por medio de tu Espíritu Santo que mora dentro de mí para tomar aquellas decisiones que me acercan más a ti, que están alineadas con tu voluntad, que me acercan al propósito eterno.
La Biblia dice aquí en este segundo principio que la obediencia al Espíritu Santo lo mantiene en el camino de Dios. Es decir, que cuando tú obedeces el llamado del Espíritu Santo, te mantienes en el camino de Dios. El Espíritu Santo no solo te guía, sino que también te da poder para vivir en obediencia. Cuando ves que una persona se aleja de los caminos del Señor, que anda distante de los caminos del Señor, no sigue la palabra del Señor y sigue los deseos de su corazón, no está obedeciendo a Dios. Por el contrario, está desobedeciendo a Dios y anda en el camino del error. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros, porque alejados de mí nada podéis hacer. Y aquí la Biblia en Gálatas 5:16 nos enseña: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto implica que al someternos a la dirección del Espíritu Santo, seremos menos propensos a caer en tentaciones y vamos a poder vivir conforme a la naturaleza divina que Dios creó para nosotros y no conforme a la naturaleza pecaminosa que mora en el corazón del hombre. Quiero hablarte de un tercer principio: la oración y la lectura de la Biblia. Amados, la oración y la lectura de la Biblia son principios esenciales para ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones a través de la palabra de Dios y la oración. Si deseas que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, debes cultivar una vida de oración y meditar en las Escrituras. Es imposible que una persona sea guiada por el Espíritu Santo si no ora, si no lee la Biblia, si no estudia la palabra del Señor, si no pasa tiempo de calidad con su Creador. ¿Cómo Dios te va a ministrar a tu corazón con principios bíblicos que no conoces? Pero una persona que pasa tiempo estudiando la palabra del Señor, orando, es esta persona que busca el rostro del Señor, que se acerca al altar de adoración, adora a Dios, recibe la ministración de su palabra. Esta persona cultiva una vida de oración y de meditación en las Escrituras. Por eso la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, se nos enseña: toda la Escritura es inspirada por Dios y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Así como lo escuchas, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada vez que vas a la iglesia, cada vez que recibes la ministración de la palabra, cada vez que la estudias, cada vez que oras, amados, estás recibiendo inspiración divina y el Espíritu Santo te va a ministrar y te va a recordar versículos bíblicos, te va a recordar textos bíblicos, ilustraciones a través de las cuales encuentras respaldo para hacer o no hacer lo que quieres decidir en tu corazón. Amados, quiero hablarte de otro principio y es: escucha la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Muchas personas me dirán: yo nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Quizás es porque no dedicas tiempo para escuchar, sino solo dedicas tiempo para hablar. Es impresionante cómo debajo del sol se dicen tantas palabras y debajo del sol se dicen tantas necedades, tantas cosas que se hablan, vanidades. El sabio Salomón declaró en su palabra, dijo el predicador: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Debajo del sol, amados, la gente habla vanidad, pero dice la palabra del Señor que debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer esto? Mira, para ser guiados por el Espíritu debemos aprender a reconocer su voz en nuestro interior. A menudo el Espíritu Santo te habla de manera sutil a través de tus pensamientos, de la conciencia, especialmente cuando lees la Biblia. Cuando nos sentimos inclinados a hacer lo correcto, es muy probable que sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando, porque la voluntad de Dios, amado, es agradable y perfecta. El Espíritu Santo te guía de tal modo que tu vida le agrada al Señor. A veces las indicaciones del Espíritu Santo ni a ti mismo te van a agradar y no le van a agradar a muchas personas a veces, pero con tal de que le agraden a Dios y que estén alineadas con tu voluntad, sigue la voz del Espíritu Santo en tu interior. La voz del Espíritu Santo te va a llevar
a ir a la iglesia, a estudiar la palabra, a adorar, a amar a Dios, a amar a tu prójimo, te va a llevar a hacer lo correcto, aun cuando en tu carne no lo deseas. Si te preguntas por qué es que tú no buscas el rostro del Señor, ¿por qué no vas? Pregúntale al Espíritu Santo en esta mañana por qué es que tú no vas a la iglesia, por qué no te congregas. Pero deja que el Espíritu Santo hable y no te justifiques. No justifiques con tus palabras la acción. ¿Por qué yo no voy? ¿Por qué no hago esto? Si escuchas en el fondo de tu corazón y le pides la respuesta a Dios, vas a escuchar respuestas bien interesantes que quizás no te atreverías ni decirle tú mismo a nadie de ti, porque Dios te conoce desde tu interior. Dios te conoce desde el interior y te puede revelar claramente por causa de tus propias ambiciones, por el egoísmo, por el hablar vanidad, porque tienes otras ambiciones, otros sueños, porque Dios no es la prioridad en tu vida, porque está en segundo plano en tu vida. Puedes escuchar muchas cosas que te sorprenderían, o porque sencillamente no tienes fe. Te falta fe en el corazón para creer que cuando te acercas a Dios tu vida cambia, o porque a veces hay ingratitud en el corazón. Dios ha sido muy bueno con tu vida y te olvidas de lo bueno que ha hecho Dios por ti, porque crees que tienes el control en este momento, porque crees que la sabiduría que tienes proviene de ti y no de Dios. Puedes encontrar tantas respuestas honestas que quizás no le permitirías a nadie que te la dijera, pero es una voz en tu interior que te va a decir las razones por las cuales tú no haces lo que debes hacer, y vas a escucharle y vas a obedecerlo. Segundo, por parte de escuchar la voz de Dios implica no solamente escuchar la voz de Dios, sino implica seguir la dirección de la paz. El Espíritu Santo nos guía a través de convicciones claras y también planta una paz interior, amado hermano, que es impresionante. Es decir, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el sello de que la voluntad de Dios está siendo aprobada es que Dios no tiene un espíritu de turbación ni de confusión. Dios tiene paz para ti, para tu vida. Jesucristo dijo claramente: la paz os doy, mi paz os dejo. No os la doy como el mundo la da, sino una paz que viene de lo alto. En Colosenses 3:15 la palabra nos enseña: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Amados, si te enfrentas a una decisión difícil y sientes paz en tu interior por medio del Espíritu Santo al tomar un camino, esa es una señal de que el Espíritu Santo te está guiando. No porque estás mirando a los resultados que pueden venir, sino porque estás confiando que la paz de Dios está sobre tu vida. Quiero decirte también que debes mantener un corazón dispuesto a obedecer. Así como lo escuchas, muchas veces las personas, según maduran, según van creciendo, se vuelven más soberbios, más intolerantes, menos obedientes. Las razones por las que a veces las personas no obedecen la palabra del Señor es porque la concupiscencia de sus propios miembros combaten entre sí. Hay desobediencia en su corazón. Dentro de ellos mismos están haciendo cosas que no le agradan, que le daría vergüenza hacerla ante la mirada de Dios. Y les da vergüenza. Y a veces no quieren acercarse al Señor porque dicen: debo cambiar primero antes de acercarme al altar de Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, ¿quiénes necesitan al médico? ¿Los sanos o los que están enfermos? Si tú estás batallando en tu vida con una debilidad, con una adicción, cualquiera sea la adicción, cualquiera sea la manifestación de la adicción, el grado, la profundidad, la longitud, los años que llevas batallando con una prueba en tu vida, no hay prueba ni muro tan grande que Dios no pueda derribar. Yo quiero decirte que si consideras que tienes una debilidad entonces, o una situación en tu vida que necesitas a Dios, entonces eres la persona indicada para acercarte a Dios, porque reconoces tu enfermedad y te acercas a la sanidad que es Jesús. Jesús
tiene poder suficiente para dejarte libre en esta mañana en su nombre poderoso. En el nombre poderoso de Jesús tiene poder para romper toda cadena, toda maldición, toda atadura. Todo aquello que tiene atado tu corazón, Dios lo puede quebrantar en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo y dejarte libre. Libre para adorarle, libre para servirle, libre para honrar a Dios como quizás nunca antes lo hayas hecho en tu vida. Amados, quiero decirte en esta mañana que cuando tú obedeces el Espíritu Santo, tienes un corazón dispuesto a la obediencia. No te cuesta trabajo obedecer la palabra del Señor. No te cuesta trabajo acercarte a la iglesia, poner tus dones y tus talentos. Quiero decirte algo, que Dios te ha dado muchos dones y muchos talentos en esta vida. Muchos dones que quizás tú lo tienes utilizando en este tiempo para tu beneficio o sirviéndole al Dios de este mundo, sirviéndole al César o sirviéndole a tantas cosas en esta vida, pero solamente una cosa era necesaria y era reconocer a Dios en todos tus caminos y servirle a Él y amarle a Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. A veces Dios ocupa el último lugar de tu vida, pero quieres que Él sea el primero en responder. Quieres que Él sea el primer rescatista, quien primero responde cuando tienes una necesidad difícil de afrontar en esta vida. Pero en tu vida diaria, en tu vida común, Él ocupa el último lugar en tu corazón. No debe ser así, amado hermano. Debes pedir a Dios cada día que te dé fuerza por medio de su Espíritu Santo para buscarle. ¿Cuándo fue la última vez en tu vida que hiciste algo por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por un hermano guiado por el Espíritu Santo? A veces, amado hermano, no clamamos y no pedimos a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo porque sabemos que la respuesta que vamos a escuchar allí no nos va a agradar y no vamos a estar dispuestos a obedecerla. Pero tú no eres así. Tú eres una persona que tienes la capacidad dada por Dios para obedecer, para servirle, porque déjame decirte algo, Dios ha sido bueno contigo, te ha bendecido, te ha guardado, te ha protegido mucho más de lo que mereces en esta vida. Y aún sabiendo todo esto, no buscas el rostro del Señor como deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Es tiempo que te vuelvas a Dios en oración, en ayuno, que busques la palabra del Señor, que hagas lo que sabes que tienes que hacer y dejes de hacer aquellas cosas que a ti mismo no te agradan de ti, que sabes que están mal. Amados en el Señor, yo quiero decirte que cuando nosotros disponemos nuestros corazones para obedecer a Dios, esto va a requerir humildad y una disposición para poner a un lado nuestros deseos y nuestras emociones y escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero hablarte también en esta mañana y quiero ponerte algunos ejemplos bíblicos de personas que siguieron la dirección clara del Espíritu Santo. Por ejemplo, allí en el libro de Hechos capítulo 16 versículos del 6 al 10 encontramos una clara ilustración de cómo el Espíritu Santo guía a los creyentes. Pablo y sus compañeros de misión tenían la intención de predicar en varias ciudades, pero el Espíritu Santo les impidió ir a ciertos lugares. En el versículo 9 se menciona que Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo puede guiarnos, incluso cerrando puertas donde no es su voluntad que vayamos. La obediencia a la dirección del Espíritu Santo de Dios, amado, se llevó a Pablo a una nueva misión que abrió un gran campo de predicación para el Evangelio. Yo te voy a poner varios ejemplos en esta mañana de ejemplos de personas que siguieron el mandato de Dios y que fueron llenos del Espíritu Santo y lo que Dios hizo en sus vidas. Allí Juan el Bautista es un ejemplo grande y poderoso de lo que hizo Dios. Dice la palabra que Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, fue guiado por el Espíritu para cumplir su misión de preparar el camino para Jesús. En Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista,
una persona preparada y separada por Dios para preparar el camino para Jesús, lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo en esta vida, Dios te prepara para propósitos eternos. Quizás estás viviendo detrás de propósitos terrenales. Quizás tu mirada está puesta en la tierra y todo lo que haces en esta vida es para saciar tu vientre, saciar tu ego, saciar tus sueños y tus ambiciones. Pero te has preguntado qué estás haciendo por tu Creador, aquel que te tiene vivo, aquel que en esta mañana sin tú pedirlo te dio aliento de vida y te dio un día más para darte la oportunidad una vez más de reconocerlo y andar en sus caminos. El apóstol Pedro fue guiado por el Espíritu Santo en varias ocasiones, por ejemplo allí en el Pentecostés cuando predicó y miles de personas se convirtieron. También el Espíritu Santo lo guió para predicar a los gentiles, como en el caso de Cornelio. En Hechos 2:4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Allí en Hechos 10 del 19 al 20, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Este es un pasaje interesante porque el apóstol Pedro estaba orando porque pidiendo revelación y guianza al Espíritu Santo, pero por medio del Espíritu Dios le muestra que vienen 3 personas a buscarlo, pero que no debe dudar, sino que debe ir con esas personas porque había un propósito de Dios allí en la casa de Cornelio. Amados en el Señor, muchas veces en nuestra vida cometemos muchos errores porque la guianza que recibimos no es de Dios, así como lo escuchas. Escuchas consejos de muchas personas y no de Dios. Buscas información en muchos lugares y no en las Escrituras. Escuchas muchas voces, pero quiero decirte algo. Debajo del sol se dicen muchas palabras, pero solamente una es necesaria y es la palabra de Dios, la que es manual para tu vida, para que llevar tu vida de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo en su viaje misionero y tomó decisiones decisiones muy importantes, y en varias ocasiones pasaron cosas lindas porque el Espíritu Santo lo detuvo y lo redirigió hacia nuevos lugares. En Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Para qué habló el Espíritu Santo? Para pedir a 2 hombres que se convertirían en ministros. ¿Para quién? Para la obra la cual Dios les había llamado. A veces estás ocupado en esta vida en múltiples asuntos que Dios no te ha llamado. Por esa razón estás viviendo fuera del llamado de Dios. Y cuando vives ajeno del llamado de Dios, ajeno de la vida de Dios, ajeno de la guianza del Espíritu Santo, entonces hay mucho sufrimiento en la tierra de los vivientes, porque esta tierra no fue diseñada para vivir eternamente en ella. Esta tierra sencillamente es la preparación donde vamos a vivir para prepararnos para tener una morada eterna con Dios cuando partamos de este mundo. Simeón, un hombre justo y piadoso, fue guiado por el Espíritu Santo para reconocer a Jesús como el Mesías cuando fue llevado al templo. En Lucas 2, del 25 al 26, dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este era un hombre justo y piadoso, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo, el Señor. Qué cosa tan interesante. Simeón, Dios le reveló por medio del Espíritu que él no iba a morir antes de ver a Jesús. Cuántas situaciones difíciles habría enfrentado Simeón en esta vida, quizás enfermedades, dolencias. Quizás por su avanzada edad había vivido muchas circunstancias que quizás en algún momento le hicieron creer que el fin estaba cerca, pero Dios le había dicho por medio del Espíritu Santo que no moriría hasta que viese a Cristo, el Señor.
Y tal como Dios lo dijo, así se cumplió en la vida de Simeón. Amados, Ana, la profetisa, una profetisa viuda, también fue guiada por el Espíritu para reconocer al niño Jesús en el templo y hablar de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En Lucas 2, del 36 al 38, y estaba allí Ana, profetisa, dice la palabra del Señor, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda de 84 años, y la cual no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y día. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otro ejemplo maravilloso es el caso de Esteban. Esteban, uno de los primeros diáconos, uno de los primeros líderes, fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado por él en su predicación. Y agradó, dice la palabra en Hechos 6:5, y agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para acercarse al eunuco etíope, explicarle las Escrituras, lo que resultó en la conversión de este hombre. Allí en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. De la misma forma, el Espíritu Santo te va a guiar a acercarte a lugares, a acercarte a personas, pero también te va a ministrar a alejarte de algunas personas y alejarte de algunos lugares también, porque todo va a girar en pos del propósito que Dios tiene. Lo único que debes hacer es ser obediente a lo que Dios ministra. En conclusión, amados, ser guiados por el Espíritu Santo es vivir tu vida bajo la dirección de Dios, caminar en su voluntad, no ser obediente a lo que Él muestra, a lo que Él muestra solamente, sino hacerlo en nuestras vidas, porque muchas veces sabemos el camino del bien y no lo hacemos, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tú sabes hacer lo correcto y no lo estás haciendo, despierta en esta mañana, porque es el Espíritu Santo quien me está usando a mí en esta mañana para decirte que debes levantarte y buscar el rostro del Señor, quizás como nunca antes lo hayas hecho en tu vida. Este es el tiempo. ¿Qué tal si este fuera tu último día en la tierra de los vivientes? Agradecerías haber escuchado esta palabra. Agradecerías haberle dicho al Espíritu Santo: guíame, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A través del Espíritu Santo vas a encontrar paz, vas a encontrar dirección, vas a encontrar guianza, vas a encontrar protección. No te digo que siempre será un camino fácil, pero siempre será el mejor camino. Tú no viniste a este mundo para andar por caminos fáciles, sino por los caminos que Dios determinó para que tú transitaras en esta vida. A veces serán caminos difíciles, pero son caminos de bendición para tu vida. Como hijo de Dios, como hija de Dios en esta mañana, Dios te hace un llamado: hijo mío, hija mía, confía en el Espíritu Santo, el cual yo les he dado para guiarles todos los días de su vida y hasta el fin. Lo único que debes hacer es, debes estar dispuesto a escuchar, a obedecer, a seguirle según Él te ministra las cosas que debes hacer. Recuerda que como hijos de Dios obedientes, debemos ser guiados por el Espíritu Santo y somos llamados a vivir conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo siempre va a estar alineada, va a estar conforme a las Sagradas Escrituras. Esto va a ser un proceso continuo de aprendizaje, de obediencia y de confianza en el poder y en la dirección de Dios. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Rogamos en esta mañana que esta palabra haya quedado en los corazones de tus hijos, que tú bendigas a cada hijo, a cada hija tuya en esta mañana. Donde quiera que estén, Señor, una doble unción de tu presencia sea sobre sus vidas para bendecir, fortalecer, levantar, restaurar, sanar, guiarles e instruirles hacia toda verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida. Que Dios tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz.
En el nombre de Jesús. Amén.